Vamos a explicar cómo se hace el ajuste del bias en un amplificador a bulbos en guitarra eléctrica. No todos los amplificadores están diseñados para ser ajustados en el bias. Hay algunos amplificadores que se les denomina que son de autoajuste. Esto es en base a la forma del circuito en la que está diseñado el amplificador, en el cual digamos, mediante una serie de resistencias que están puestas en una parte del bulbo que se llama cátodo, se autorregula el flujo de corriente que va dentro del bulbo. En la mayoría de los amplificadores, sobre todo en la mayoría de los amplificadores grandes, los bulbos tienen que tener una fase de reposo, que aun cuando está el reposo, cuando no hay sonido, sigue habiendo flujo de los electrones dentro del bulbo. Entonces, para entender cómo funciona el ajuste del bias en un amplificador, primero tenemos que ver cómo funciona un bulbo normalmente. En un bulbo hay tres partes fundamentales, sobre todo los bulbos de amplificación, donde uno es el denominado cátodo, que está conectado a la tierra. Acuérdense que en la tierra es donde hay electrones y de ahí van a viajar hacia el ánodo, o la parte más positiva. Aquí imagínense que hay un montón de electrones listos para ser disparados ante una carga que se encuentren. Aquí esencialmente la carga es negativa, ¿sí? Hay dentro del bulbo hay una zona que se llama la placa o el plate, que así es como se dibuja en los diagramas electrónicos, que esta placa va conectada a nuestro transformador, en el transformador dentro del amplificador. Generalmente que hay una gran carga positiva. Esto puede variar de amplificador a amplificador, pero puede andar rondando más o menos los 400 a los 500 voltios, ¿sí?, de carga positiva. Y entonces, si nosotros no tenemos una manera de controlar el flujo de electrones desde el cátodo hacia la placa, se pasarían demasiados electrones y esto sobrecalentaría el bulbo. Entonces, lo que se pone entre el cátodo, esta parte negativa, y el ánodo, que es la parte positiva, es una rejilla, que de hecho esta rejilla es la que trae la señal de nuestra guitarra para ser amplificada. Esta rejilla, imagínense que esto va conectada finalmente a la salida del instrumento. Dependiendo lo negativo que se encuentre esta rejilla, si por ejemplo esta rejilla está muy positiva, estos electrones con facilidad van a tender a viajar, a atravesar la rejilla e impactar la placa, ¿sí? Si nosotros ponemos una carga más negativa, al estar negativo aquí, y por supuesto estar el cátodo negativo, negativo con negativo se repele, y entonces los electrones se tienden a quedar más aquí. Por eso es que los bulbos se le denominan válvulas electrónicas. Hagan de cuenta que este es el agua y este es el drenaje, y esto de aquí es la llave. Entonces, dependiendo de qué tanto yo abra o cierre la llave, voy a limitar el flujo, en este caso de electrones, desde el cátodo hasta la placa. Entonces, el bias en sí se define como la cantidad de carga negativa que tiene esta zona, que es la rejilla, para poder dejar o no dejar pasar los electrones cuando el bulbo, esto es todo el bulbo, se encuentra en reposo, ¿sí? Si nosotros hacemos que esta carga sea más negativa con respecto de la tierra, va a dejar pasar menos electrones y entonces el bulbo va a tender a estar más frío, llamémosle así. Si la carga de esta rejilla es menos negativa, entonces va a dejar pasar más electrones hacia la placa y entonces el bulbo va a quedar más caliente. No necesariamente más caliente quiere decir que va a sonar mejor, simplemente quiere decir que va a estar dejando pasar mayor cantidad de electrones, lo cual puede acortar la vida del bulbo si es que dejamos muy caliente o estamos dejando que pasen muchos electrones del ánodo hacia la placa, o si lo ponemos muy frío, el sonido, si impedimos que los electrones pasen, el sonido del amplificador puede ser un tanto estéril. Entonces, ¿en qué región tenemos que dejar esta válvula puesta? Hagan de cuenta que nuevamente tenemos nuestra llave en un lavabo. Se trata de dejar la llave a medio abrir, ni abierta completamente ni cerrada completamente, sino en un punto intermedio. En los bulbos no se suele dejar exactamente en el 50%, se suele dejar entre el 50% de la capacidad máxima que tiene el bulbo hasta un 70%. Pueden dejar el bulbo más caliente, llamémosle así, si es que permiten el mayor paso en reposo de electrones, pero esto puede acortar seriamente la vida del bulbo como tal,
o si lo dejan más frío pueden estar sacrificando tono. Entonces siempre que cambien bulbos de poder, sobre todo en los amplificadores, en los Fender, en los Marshall, que son las marcas más importantes, siempre dependiendo de la manufactura que tiene el bulbo, vamos a tener que reajustar la carga negativa que tiene la placa para dejar al bulbo trabajando en este rango óptimo. Cada tipo de bulbo tiene un rango, más que un rango, tiene una capacidad de disipación diferente. Por ejemplo, los bulbos 6L6 son más poderosos, pueden disipar mayor cantidad de watts que un L84, que son los chiquitos como los que usa el Blues Junior, por ejemplo, de poder. Entonces tenemos que ver la característica de cada bulbo, hay unas tablas que nos tenemos que fijar para no dejar el bulbo mal ajustado, y por eso posiblemente la parte más peligrosa y donde puede correr uno más riesgo midiendo es que para poder ajustar el bias tenemos que saber cuál es el voltaje de la placa. Es decir, tenemos que poder medir en qué zona andamos entre estos voltios. Y si vamos a meter la mano con el multímetro para medir esto, sí se pueden llevar una descarga eléctrica, por lo cual se recomienda, o ya existen, unos aditamentos donde nos permiten colocar el bulbo sobre una base, y esto a su vez en el amplificador, y de manera externa poder medir cuánto es el voltaje de la placa y cuánto está haciendo la corriente que estamos dejando pasar según ajustemos aquí el bias. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación en el ajuste del bias de un Fender Bassman 59 Reissue. Bueno, ya que estamos listos ya que abrimos la tapa del amplificador, una cosa importante es primero localizar dónde está la perilla o el potenciómetro donde se va a ajustar el bias. En este caso, en este amplificador, voy a moverlo un poco. Es esta perilla azul. Ahí es donde yo voy a poder ajustar la cantidad de corriente que permito pasar. Es la resistencia variable del bias. ¿Ok? Entonces, tienen su multímetro. Les recomiendo ampliamente utilizar un aditamento que puede llegar a costar unos, no sé, $50 a lo mejor, pero créanme que se van a evitar grandes problemas. ¿Qué es esto? Esto es un aparato, una sonda para medir bias. Es básicamente un selector donde me permite seleccionar si quiero medir el voltaje de la placa o la cantidad de corriente que está pasando por la rejilla, por el bulbo. Esto me permite en esta base poner el bulbo, uno de los bulbos aquí, y esto conectarlo acá, y sin yo meter las manos poder medir cuál es el voltaje de la placa y cuál es la corriente que está permitiendo el paso. Entonces, ya que tienen esto, quitan, en este caso uso esto porque están calientes los bulbos, lo acabo de utilizar en mi amplificador. Entonces quito los dos bulbos de poder, en este caso son 6L6GC. Estos 6LC-GC tienen una disipación máxima de 30 watts, ahorita van a ver de qué se trata eso. Y los voy a cambiar por estos group tubes, nada más para cuestiones de demostración. Entonces en uno de los dos tubos van a poner la sonda, y esta sonda la colocan así, y el otro bulbo. Ponen el amplificador, bueno, en este caso el multímetro tiene que estar puesto en voltios, porque aquí trabaja con unas resistencias que hace que todas las mediciones sean aquí en voltios, y aquí dependiendo de dónde ponga yo el switch si me va a medir la corriente o me va a medir el voltaje de la placa. Entonces lo primero es poner prendido el amplificador. Cuando yo tengo el amplificador prendido pero con el standby apagado, notarán que los bulbos, vamos a apagar la luz, los bulbos empiezan a calentarse, empiezan a brillar. Aquí todavía no hay alto voltaje en los bulbos. Este brillo es del filamento. El filamento se activa, es un calentador, calienta el cátodo para que pueda soltar los electrones hacia la placa, y solamente se prende con 6 voltios de hecho. Entonces ya que está caliente, ya que dejamos calentar alrededor de unos 30 segundos el amplificador, seleccionamos primero el voltaje de la placa en este bias tester, prendemos el standby, y entonces este número que sale es el voltaje de la placa,
¿sí? Este voltaje de hecho varía según qué tan caliente esté el amplificador, varía según el tipo de bulbos que estén conectados. En este caso, como pueden ver, hay alrededor de 480, 485 voltios. Por eso es que a mí no me gusta meter las manos precisamente para medir esta cantidad de voltaje. Ya hay tablas en internet donde ustedes pueden checar cómo se mide. Ya vienen prearmadas estas tablas, pero bueno, si lo quieren hacer a manita para saber qué es lo que estamos haciendo, es así como se hace. Los bulbos 6L6GC pueden disipar hasta 30 watts máximo, ¿sí? La fórmula para los watts, acuérdense que watts es igual a voltaje por amperaje, es decir, los amperes por los voltios me dan la cantidad de watts. No sé de hecho si aquí se vea o no en la cámara, bueno, hay más o menos. Entonces, aquí la cosa es que yo quiero ajustar la cantidad de amperaje que va a permitir el bulbo en pasar. Entonces pasa la B, aquí estaba multiplicando, pasa dividiendo, entonces la fórmula es amperaje es igual a watts entre voltaje. Ahora, nosotros sabemos en cuanto a los watts que los 6L6GC, y esto varía según el tipo de bulbo, tienen una capacidad de disipación máxima de 30 watts. Este es el 100%. Entonces, si como quedamos, yo necesito poner mi bulbo alrededor de un 60, pónganle 70% de disipación máxima, entonces necesito saber qué cantidad de watts son los que voy a disipar de manera máxima. Entonces esto es fácil de calcularlo. Si 30 watts es el 100% por 0.7, si es que lo quieren dejar al 70%, es decir, me interesa que haya 21 watts de disipación. Entonces, aquí en la fórmula yo ya sé, el amperaje es la incógnita, la cantidad de watts son 21 watts entre la cantidad de voltios. Estamos hablando de, si ya vean ahorita ya subió a 490 la cantidad de voltios que hay en la placa. Pongámosle 490 para cerrar números, entre 490 voltios, ¿ok? Entonces 21 entre 490 voltios me da a 0.042 amperes, es igual a 0.042 amperes, o dicho de otra manera, 42 miliamperes. Es decir, yo quiero que mi bulbo esté dejando pasar 42 miliamperes en reposo, es decir, sin que haya ningún sonido reproduciéndose. Entonces, si ahorita yo cambio el selector para medir la cantidad de miliamperes, van a ver que está en alrededor de 46, está caliente, llamémoslo así, está dejando pasar demasiada cantidad de corriente. Entonces lo que voy a hacer con mi desarmador es colocarlo, en este caso este tipo de potenciómetro se mueve con un desarmador, hay otros donde es más externo. Aquí es la parte cuidadosa, acuérdense que el amplificador está prendido, hay alrededor de 490 voltios corriendo aquí, entonces generalmente los potenciómetros están puestos en una zona donde no haya alto voltaje. Entonces tengan mucho cuidado porque van a meter algo metálico en un amplificador que está corriendo. Entonces simplemente tocan, agarran el potenciómetro. Entonces me interesa, como quedamos, que queden 42 miliamperes. Entonces empiezo a mover la perilla hasta que yo empiece a ver que empieza a disminuir. Ahí ven, de hecho yo puedo girarla bruscamente y llevármelo hasta 33, 32, pero acuérdense que calculé que quiero estar en 42 miliamperes. Entonces muevo suavemente. Ahí más o menos. 42.3. De hecho, aquí cuando yo regrese al voltaje, el voltaje va a variar. Si yo estoy moviendo la cantidad de miliamperes que están jalando los bulbos, el voltaje tiende a disminuir. Vean como ya está en 490 más estable, ¿sí? Entonces, para un voltaje de 490 lo dejé en 42 miliamperes, 42.5, que es alrededor de, como lo habíamos calculado, 21 watts, que es alrededor del 70% de la disipación máxima de los 6L6 de 30 watts. Esto ya existe en tablas, hay tablas donde ustedes nada más ven qué tipo de bulbo es, la cantidad de voltaje que tienen en la placa y ya sale en cuánto tienen que dejar los miliamperes. Entonces es así como se modifica el ajuste del bias en un amplificador de este tipo.